Como seguimos hablando con el padre Horacio Simián Joff, es un biblista, más de 40 años estudiando la Biblia en el Vaticano. Una pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Porque yo lo escucho a usted y me parece una persona bastante racional, o muy racional. Entonces esta es la pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? Mis enemigos dirían que soy un racionalista. Un racionalista. Pero eso ya es demasiado. Ya es demasiado. Procuro sí ser racional y encontrar las respuestas. Los biblistas somos muy positivos, porque estamos habituados a trabajar con textos, y lo hemos hecho por años y años, todos los biblistas, de tal manera que uno se ata, digamos, así un poco como los abogados en materia de leyes, que van antes de pensar en las intenciones de la gente, y eso dicen, a ver, ¿hay una contradicción con una ley o no hay contradicción? ¿Qué dice ahí? Claro. ¿Qué es esto del reino de los cielos? Y entonces, el reino de los cielos, yo pienso que ahí, Jesús dice, el reino de los cielos está dentro de ustedes, ¿no? O sea, quiere decir que en el fondo la concepción que tiene Jesús no es un lugar, no es un más allá tampoco. El hecho de decir, está ya dentro de ustedes, es el reino de los cielos, y ustedes están en el reino de los cielos. O sea, y entonces eso cómo se interpreta. Jesús nos da muchas interpretaciones, pero la única manera posible de interpretarlo es que hay una especie como de estadio de plenitud, digamos así, por usar una palabra muy genérica y racional, un estadio de plenitud que nosotros creemos que vamos a alcanzar plenamente el día del encuentro pleno con Dios, cuando no haya ya más barreras. Ahora, entonces, el reino de los cielos está aquí, está aquí. Es la tierra, no hay un lugar a donde ir. No. Porque uno se empieza a imaginar que cuando uno muere, usted biblista, se muere, el día que se muera, ¿usted con qué cree que se va a encontrar después? Yo he rechazado esos pensamientos como tentación del maligno, como se dice. ¿Cómo es eso? Tentación del demonio, digamos. Eso de querer pensar cómo es eso, qué es lo que pasa y todo eso. Porque cuando a uno le dicen, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la posición de los hebreos, ¿no? En el Antiguo Testamento, y también muchos de los creyentes actuales, hebreos, que ellos se preocupan de este mundo. Lo que está a nuestra disposición, donde nos tenemos que comprometer y trabajar y ayudar y todo, es este mundo. Y después el Señor sabe, ¿no? El Señor es muy inteligente y ya Él se arreglará para hacer una cosa muy agradable en nuestra estadía. No vale la pena ni pensarlo. Ni vale la pena. No es que hay que hacer bien las cosas acá para después llegar a otro lugar en donde uno va a ser feliz eternamente. No, porque yo pienso que hay que hacer las cosas acá bien, porque eso en sí mismo es felicidad, es el reino de los cielos, ¿no? Gobernar en favor de todos, y gobernar con respeto por todos. Eso es parte del reino de los cielos. Todo lo que se hace por los demás y que vale la pena hacer, todo eso es parte del reino de los cielos. Después no sabemos qué hay. Y después no sabemos qué hay, y el Señor se encarga, ¿no? Progresa. No tiene sentido. No tiene sentido. Son esas categorías metafísicas, como se dice, que van más allá de lo que uno percibe, y es inútil hacer discusiones sobre ello. Usted decía recién, es el maligno, el demonio. ¿Existe? ¿Hay algo? ¿Existe el demonio? ¿Existe Satanás? ¿Existe el diablo? Parece una pregunta muy estúpida. No, es una pregunta que conmueve a mucha gente, ¿no? Que existe el mal, sí. Bueno, eso es... que existe el mal, sí. Puede hacer como esa palabra que he utilizado, con la cual me puse en trampa, me atraparon. Esa palabra que he utilizado es la que se usa en la literatura muy clásica, antigua, ¿no? Se habla del maligno, no más que hablar del demonio. Pero hay una personificación del mal. Están personificados, pero la personificación es una figura literaria también, ¿no? O sea, cuando uno personifica, las fábulas de Esopo, se personifica el lobo y la abuelita. En definitiva le decimos, para el que nos está escuchando, nos está viendo, y cree en Dios, y cree en la Biblia, cree en la Iglesia, no existe algo llamado Satanás, un ente encargado de personificar al mal. De la reflexión filosófica o racional es muy difícil establecer esa especie de antidios, ¿no? De personaje que se opone a Dios, que es una de las tentaciones que ha tenido la teología muchas veces, poner dos principios máximos, uno bueno y uno malo, ¿no? Y todavía no sé si en alguna de las culturas religiosas que no cristianas está eso, que los principios son dos o más, ¿no? Y no solamente uno. Para un cristiano no, hay un único principio supremo, que es el Señor Dios, ¿no? Así que a mí me resulta difícil creer que un Dios bueno, como en el cual creemos, ande dejando sueltos demonios por allí que tienen que andar molestando a la gente, ¿no? Y ese Dios bueno,
¿Nos castiga cuando hacemos mal las cosas? No, Dios te va a castigar. Yo creo que nos castigamos nosotros. No existe esto de que Dios te va a castigar. No, o sea, nos castigamos nosotros porque las consecuencias de los actos que no son correctos, que no son positivos, están a la vista. Cuando las cosas van mal, cuando hay no sé, una enfermedad, una guerra, una pelea, una catástrofe, no, es Dios. Sí, no. A mí me parece que casi es insultante, ¿no es cierto?, decir que la Segunda Guerra Mundial fue una catástrofe querida por Dios para castigar a la humanidad. No, me parece que no, que ese razonamiento no funciona. Los hombres son los que deciden y los que crean la situación de desgracia. ¿Los milagros existen? Los milagros significan, desde el punto de vista también de reflexión, por no decir filosófico, significa una interrupción de la ley natural, de las leyes naturales, ¿no? Que eso Dios pudiera hacerlo, bueno, probablemente sí. Que eso se pueda constatar que ha ocurrido, eso es lo que me resulta difícil a mí, ¿no? Pero de hecho la Iglesia misma lo hace, ¿no? Lo hace. En el proceso de canonización, de santificación, de beatificación y canonización, primero. Sí, se hace eso y se requiere con una... Yo creo que sí, se requiere, por ejemplo, que este candidato a beato haya hecho un milagro, claro, ¿no? Un milagro comprobado. Sí. Como si hubiera hecho un gol en un partido de fútbol. Más o menos. Sí. Y a mí me parece que es muy aleatorio eso de decir que se ha producido o no un milagro, ¿no? Una cantidad de cosas que en un momento parecieron que eran milagrosas, después se descubre el mecanismo que está detrás, ¿no? Pero aunque no se descubra, yo creo que el principio ese de que Dios interrumpe las leyes que Él ha creado, eso es lo que no me parece, para mí, casi incomprensible. No le cierra. No le cierra. No me cierra, diríamos en la Argentina. No le cierra. Sí. No, porque más allá de ser sacerdote. Ese proceso de las leyes naturales que están desde toda la eternidad, es eso lo que el Señor ha creado, ¿no es cierto? Y dice que de pronto, por no sé qué motivo, de pronto se levanta una de esas leyes naturales. Yo no sé, a mí eso no me cierra definitivamente. Hace algunos días hablaba con el único argentino, un científico que trabaja en la máquina de Dios. Y él nos explicaba que estamos muy cerquita de entender todo lo que pasó a partir del Big Bang, desde un punto de vista científico. ¿Se contrapone esto con la Iglesia, con las enseñanzas de la Iglesia? Porque lo estamos descubriendo. Sí. No, yo creo, yo de toda esta problemática no sé nada de la problemática científica, absolutamente nada, así que no tendría sentido que yo hablara sobre eso. Pero lo que yo creo es que el universo ha sido, digamos así, existe, ¿no? Desde un determinado momento, y no podemos elaborar qué había antes, qué había pasado antes de eso. Simplemente eso no tiene sentido. Cada vez que se hace un progreso... Y desde el punto de vista religioso, ¿tiene sentido? Es decir, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Qué hacía antes de crearlo? ¿Dónde estaba? ¿A qué se dedicaba? Para mí son todas preguntas inútiles, ¿no es cierto? Que no vale la pena preguntar. Que no vale la pena preguntarse, ¿no? Porque, sí... no vale la pena preguntarse simplemente porque faltan los elementos para la respuesta. Padre, lo saco de la Biblia, es la última pregunta porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué cada vez hay menos gente que se siente identificada con la Iglesia Católica? ¿O uno tiene esa sensación? No, yo creo que la sensación es correcta, que hay cada vez menos gente, que la Iglesia cada vez cuenta menos, digamos así, en su opinión y los datos que sabemos de las iglesias vacías y todas esas cosas, muy bien. Así que es una impresión que es real. Yo creo que hay ahí un problema de los grandes problemas que tendrían que ser tratados y desde todo punto de vista, el problema de la secularización en el sentido más profundo de la palabra, en el sentido filosófico también, cuando se elimina todo lo que no es perceptible, digamos así. Casi me estoy contradiciendo porque yo he dicho antes y he entendido que... Pero una cosa es que yo no lo niego. ¿Pero hay responsabilidad de la Iglesia en esto? La única sería una responsabilidad negativa de no haberse dado cuenta ya de hace mucho tiempo, los grandes... las grandes personalidades, los que tienen más responsabilidad, de no darse cuenta que este proceso de secularización va adelante y cada vez más velozmente, ¿no? Es como la aceleración de su amigo, que va cada vez más veloz. Y si nosotros no reaccionamos sobre eso,
Claro, entonces en un determinado momento, como ya pasa muchas veces, ¿no? Dentro de la familia y todo lo demás, uno pregunta cuántos chicos están bautizados y cuántos no, y ya ahora quién se casó por la iglesia y quién no, y en familias que son de tradición cristiana, ¿no? Entonces, y yo creo que ¿la iglesia está reaccionando? No, todavía no. Me parece que si no, bueno, esto es genérico, borro. Reacciona en diferentes sectores y diferentes personas concretamente reaccionan y tienen éxito, digamos así. O sea, y creo que la reacción va por el lado de la iglesia primera, o sea, de la pequeña comunidad que se reúne, que comparte una fe, que se ayuda mutuamente. Yo creo que por allí pasa volver a los pequeños grupos. A los pequeños grupos. A los orígenes. Sí, que por lo demás estamos volviendo por necesidad, porque los grupos se hacen pequeños cada vez, pero menos. Tomar conciencia. Seguimos pensando que no, que es bonito tener una cantidad de gente dentro de la iglesia. Ahora, si se vuelven esos grupos, ¿qué rol cumple el Vaticano, la estructura política de poder? Y tendrían que redimensionar todo, ¿no? Porque una cantidad de cosas no serían más necesarias. En el momento en que se resolviera que lo importante son estas comunidades de fe, a imagen de la primera comunidad de los apóstoles, digamos, con nuestro Señor, y a partir de allí uno dice, no, entonces una cantidad de cosas no tiene ni sentido que se sigan haciendo. Padres, muchísimas gracias por haberse acercado al programa. Nada, ha sido un placer. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.